Buen día para todos, Dios les bendiga. Quiero que por favor me acompañe a su Biblia y en el libro de Mateo, en el capítulo 26, el verso 39. Quiero hablar sobre esto un poquito porque esto es algo que impacta mi vida y claramente impactó el mundo, ¿verdad? Estamos entrando en esta semana que pues recordamos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y fue un acontecimiento que claramente sabemos que marcó el mundo, que marcó, ¿verdad? Dividió la historia en un antes y un después. Pero es lindo entender esto y ver el sacrificio de Jesús y ver la sumisión, la dependencia de Jesús como hijo a su Padre, a la voluntad del Padre. Y pienso que si nosotros en nuestro crecimiento y en nuestra madurez espiritual entendemos esto y comprendemos esto y entendemos que el mayor ejemplo a seguir es nuestro Señor Jesucristo y que si nosotros podemos cada día ir un poquito más como era Él, pues claramente nuestras vidas serán mucho mejores. No solamente alcanzaremos muchas más bendiciones, sino que pues claramente las cosas tendrán que alinearse totalmente a la manera de Dios. Y en Mateo 26 vemos cómo Jesús ora la voluntad del Padre, cómo Jesús, estando en el huerto de Getsemaní, antes de ser crucificado, él oró al Padre y la oración de Jesús fue: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Así que esto es tremendo. Jesús estaba tan comprometido con el cumplimiento de los planes de Dios, tan comprometido con el cumplimiento de la voluntad de Dios, que su oración fue: hágase tu voluntad. Y ese fue el tema de la vida de Jesús. Jesús, mientras estuvo en la tierra al servicio del Padre, siempre dijo: yo hago lo que escucho de mi Padre, yo hago lo que veo hacer de Él. Jesús estaba tan sometido, estaba tan comprometido a que la voluntad de Dios se estableciera, que aún sabiendo lo que venía para Él, lo que iba a padecer, la muerte, el dolor, Jesús pudo decir: Señor, hágase tu voluntad. Nos cuenta la palabra de Dios que aún Él sudaba gotas de sangre. Imagínese por un momento tal vez los nervios, el sufrimiento, lo que Él sabía que iba a pasar, pero el hágase tu voluntad, pienso que tiene que permanecer más en nuestra vida. Nosotros también debemos a estas alturas estar comprometidos con que la voluntad de Dios sea la que se establezca en nuestras vidas y a través de nosotros en el lugar donde Dios nos puso. Jesús en el huerto de Getsemaní dijo: Señor, si es posible, pero hágase tu voluntad. Y es ahí donde yo quiero que en esta mañana el Espíritu Santo de Dios imparta esto en nuestras vidas y nosotros podamos reflexionar. ¿Verdaderamente nosotros estamos haciendo la voluntad del Padre? ¿Verdaderamente nosotros oramos a la manera de Dios, conforme a la voluntad de Dios? ¿Verdaderamente nosotros permitimos que la voluntad de Dios se establezca en nuestra vida? ¿Verdaderamente nosotros, donde estamos y lo que hacemos, va de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿O simplemente ha sido un cliché para nosotros y nosotros hacemos las cosas a la manera nuestras? Hacemos las cosas conforme a nuestra voluntad, hacemos las cosas conforme a lo que nos conviene, o verdaderamente estamos diciendo: Señor, que se haga tu voluntad. Sin duda, Pablo mismo dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, lo dice el libro de Romanos. Pero entendamos algo que dice Pablo aquí. Dice en Romanos 2, el verso 1 al 2, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Luego dice: no os conforméis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, fíjese bien, entendiendo quién es Dios, nosotros nos sometemos a Él y permitimos que Dios transforme nuestras vidas. Pablo dice algo aquí que es fundamental: es imposible conocer la voluntad de Dios, es imposible decir que estamos en la voluntad de Dios
si nosotros no hacemos lo que Pablo dice que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo al Señor. Debemos entregarnos a Dios. Cuando nos entregamos a Él verdaderamente, cuando usted verdaderamente entrega su vida al Señor, cuando usted verdaderamente empieza a confiar en Él, cuando usted verdaderamente empieza a depender de Él, es donde empezamos verdaderamente a conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Empezamos a identificar, a comprender qué es la voluntad de Dios sobre nosotros. Pero es imposible conocer la voluntad de Dios si antes no hacemos lo que Pablo dice en el verso 1, es presentarnos a Él, es entregarnos a Él como ese sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cuando nos empezamos a presentar de esa manera, créame que Dios empieza a transformarnos, Dios empieza a cambiarnos y empezamos a entender cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Por fe, nosotros hemos orado muchas veces, hágase la voluntad de Dios, ¿verdad? Es la mejor petición que nosotros podemos hacer. Cuando no sabemos cómo orar, cuando no sabemos qué decir, la mejor oración es: Señor, hágase tu voluntad en esta situación. Padre, hágase tu voluntad en lo que me está pasando. Es poderoso entender que cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, dice mismo Jesús, que lo que oráramos sería hecho en nuestras vidas. Y en este tiempo donde estamos conmemorando la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es un tiempo para reflexionar, es un tiempo para meditar, porque es un tiempo donde milagros suceden, es un tiempo donde portales espirituales se abren, es un tiempo donde podemos abrazar todo lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, creerlo, abrazarlo y apropiarnos de ello, porque este es un tiempo de milagros, esta es una temporada de milagros, de milagros, de milagros, porque lo que Jesucristo hizo en la cruz sigue estando vigente para nosotros, tenemos que creerlo, pero lo importante y lo que el Espíritu Santo de Dios quiere enmarcar en este día es necesario que la voluntad de Dios se establezca en nuestras vidas. Es necesario que nosotros permitamos que la voluntad de Dios sea la que se vea en nuestras vidas. Así que donde tú estés hoy, lo que estés pasando hoy, necesitamos alinearnos a la voluntad de Dios para que las cosas empiecen a marchar a la manera de Dios, que es lo mejor que nos puede pasar a cada uno de nosotros. Por eso también Jesús, cuando enseñó a sus discípulos a orar, que les dijo: Padre nuestro, vamos a orar así, Padre nuestro, ¿verdad? Que les dijo que oráramos la voluntad del Padre, que el reino de Dios se estableciera aquí donde estamos nosotros y que la voluntad del Padre se estableciera así como es en los cielos, aquí en la tierra. Entonces, familia, reflexionemos en esto. Jesús sabía el dolor que venía, Jesús sabía lo fuerte que tenía que pasar, pero aún así dijo: que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres y tu voluntad. Y este es el tiempo donde nosotros tenemos que entrar a plenitud en lo que Dios tiene para nosotros. Y tal vez hay que morir a muchas cosas, tal vez hay que dejar muchas cosas, tal vez hay que cambiar nuestra manera de pensar, pero no olvidemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para cada uno de nosotros. Que dejemos o no dejemos, es necesario orar la voluntad de Dios, pero que no sean solo palabras, sino que después de esa oración haya ese hecho, haya esa prueba en la cual nos estamos orando. Jesucristo se arrodilló en el Getsemaní y oró al Padre: si es posible, Señor, si es posible, no me des esa copa, pasa de mí esa copa, pero Señor, hágase tu voluntad. ¿Y qué hizo Jesús después? Se levantó y fue en camino donde sabía que lo iban a apresar, donde lo iban a golpear y donde iba a estar en una cruz. O sea, Jesús oró: hágase tu voluntad, pero no se detuvo, siguió caminando en el plan de Dios. Nosotros, yo pienso que tenemos que no solamente orar, hágase tu voluntad, sino saber y seguir en el plan y en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Porque es allí donde vamos a encontrar la mayor satisfacción y es allí donde verdaderamente
el reino de Dios se establecerá en el lugar donde nosotros estamos. Y si el reino de Dios se establece donde nosotros estamos, créame que el poder de Dios, el respaldo de Dios, milagros, señales, prodigios, van a seguirnos a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos sometidos a que el plan de Dios establezca nuestras vidas, porque estamos comprometidos totalmente a que los planes de Dios se establezcan en nosotros y en el lugar donde Dios nos puso. Así que, familia, yo quiero que oremos en esta mañana. Sé que el Espíritu Santo de Dios habla a cada uno de nosotros y podamos nosotros reflexionar en qué áreas de nuestra vida tal vez no estamos permitiendo que la voluntad de Dios se establezca. ¿Qué área de nuestra vida aún no le estamos entregando a Dios totalmente? ¿Qué hay en nuestras vidas que tal vez aún nosotros sabemos que no está orando la voluntad de Dios porque nosotros no queremos, porque nosotros no lo hemos permitido, porque simplemente no hemos querido entregar esas áreas? Y este tiempo que conmemoramos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, así como Jesús se entregó totalmente en la cruz del Calvario por usted y por mí, por nosotros, que derramó su sangre por nosotros, pienso que es el tiempo de entregarnos completamente al Señor. Este es el tiempo de entregarnos completamente a Él, de ir a la cruz, ya nosotros no a ser crucificados, pero sí a entregarnos completamente al Señor, entregarles todas las áreas de nuestras vidas y permitir que el Señor se establezca ahí como el Rey y el Señor de nuestras vidas y que podamos empezar a caminar en la voluntad de Dios. Si hasta el día de hoy hay oraciones que no han sido contestadas, si hasta el día de Dios hay cosas que no han sucedido en nuestras vidas, reflexionemos y pensemos, ¿verdaderamente en mi vida se está manejando o está yendo conforme a la voluntad de Dios? Si no es así, este es el tiempo de romper con ello y alinearnos a los planes de Dios, alinearnos a la palabra de Dios para que podamos ver maravillas, señales, milagros en nuestras vidas. Amén. Así que, Padre, yo doy gracias a ti en esta mañana. Señor, estamos en tu presencia dándote gracias. Una vez más diciéndote, Padre, gracias por ese sacrificio tan perfecto, Señor, que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Entendemos y comprendemos que por ese sacrificio hoy podemos venir libremente delante de tu presencia. Hoy podemos decirte, Papito Dios, hoy podemos, Señor, venir a ti como hijos y como hijos clamarte a ti que eres nuestro Padre. Padre, gracias por ese sacrificio, pero hoy en tu presencia, Señor, queremos orar, Señor, como también oró nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní. Padre, tu voluntad, hágase tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Padre, oramos para que tu voluntad se establezca en nosotros y oramos para que tu Espíritu Santo nos dé la convicción, nos dé el querer como el hacer para nosotros, Señor, establecer tu voluntad en nuestras vidas. Para algunos será difícil, para algunos tendrán que romper con hábitos, con situaciones, para algunos tendrán que dejar cosas, pero que podamos entender, Señor, que tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta para cada uno de nosotros. Padre, oro en esta mañana, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo sople sobre nuestras vidas y nos empodere, Señor, nos dé el ser de nuevo para hacer las cosas como tenemos que hacerlas, Padre. En el nombre de Jesús, oro porque hay un tiempo nuevo, Señor, para nuestras vidas. Oro, Padre, declarando en esta hora, Señor, que hay una nueva temporada, hay un nuevo tiempo para nosotros, Señor. Que nuestras vidas, Señor, nuestras familias, nuestros hijos se alinearán, Señor, a tu voluntad, Señor. Nuestras oraciones se alinearán a tu voluntad, Señor. Podemos orar verdaderamente, hágase tu voluntad y caminaremos en tu voluntad, Señor. Podemos acercarnos, Señor, a ti confiadamente, Señor, como dice tu palabra, porque si oramos conforme, Señor, a tu voluntad, Señor, tu palabra dice que tú nos oyes, tú inclinas tu oído, tú escuchas nuestra oración cuando nosotros, Señor, oramos, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. Y oro en esta mañana
para que ese cumplimiento, Señor, se vea en nuestras vidas, Señor. Oro, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, para que cada uno de nosotros, Señor, podamos reconocer, Señor, tender el entendimiento, Señor, que necesitamos confiar más en ti, que necesitamos depender más en ti, Señor, que esa es la única manera y la mejor manera, Señor, para decirte yo estoy comprometido contigo y con tus planes, Señor, para estar activamente, Señor, diciéndote, Padre, aquí estamos, Señor. Yo confío en ti, mi fe está en ti, Señor. Yo dependo de ti, Señor. Úsame y ayúdame, Señor, a establecer tu voluntad en mi vida y en el lugar donde tú me has puesto. Padre, oro en el nombre de Jesús, como oraba el salmista. Él decía, no me entregues, Señor, a la voluntad de mis enemigos, Señor. Y oro en el nombre de Jesús. No nos entregues a nuestra propia voluntad. No nos entregues, Señor, a la voluntad del hombre y la mujer mala. No nos entregues, Señor, a la voluntad de aquellos que quieren desear nuestro mal, que quieren que tropecemos, que quieres que caigamos. Padre, oro en esta mañana para que tu voluntad, Señor, se establezca, Señor, en nuestras vidas, Señor. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Señor, que tu voluntad sea manifiesta, Señor, en nuestras vidas, que tu reino se establezca, Señor. Oramos en esta hora, mi Dios, para que todo lo que esté desalineado en nuestras vidas, Señor, se alinee ahora. En el nombre de Jesús, oro, Padre, porque este es un tiempo de milagros. Todo cuerpo enfermo es sano en el nombre de Jesús. Enviamos una palabra de sanidad, Padre, ahora a las naciones, al norte, al sur, oriente y occidente, y establecemos tu voluntad, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús un alineamiento, tu voluntad, y tu palabra dice que tu voluntad es que nosotros seamos sanos, Señor. Tu voluntad, Señor, es que tengamos salud, Señor. Tu voluntad es que seamos prosperados. Tu voluntad, Señor, es que nuestra alma prospere. Tu voluntad, Señor, es que nosotros caminemos en bendición. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora oramos por poder de la resurrección, por el poder de la sangre de Jesús. Oramos, Señor, y enviamos palabra de sanidad, Señor, donde están mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ahí donde está mi Padre, en el nombre de Jesús, desatamos el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y declaramos que hay un alineamiento en todo cuerpo enfermo. Toda enfermedad se seca, se quema ahora mismo por el poder y la unción del Espíritu Santo, la sangre de Jesús que tiene poder, que fue derramada en la cruz del Calvario por nosotros, porque dice la palabra del Señor que por sus llagas todos hemos sido sanados. Así que, Señor, nos apropiamos de tu sanidad en este momento y declaramos que nuestros cuerpos se alinean, Señor, en esta hora al cielo. Padre, tu palabra dice, Señor, que el acta que nos era contraria, Señor, tú la clavaste en la cruz del Calvario, Señor, y toda acta, todo decreto negativo, toda acta, todo decreto que no es conforme a tu voluntad, Señor, declaramos que es inoperante, que no tiene poder y fuerza sobre nuestras vidas, que son tus planes, que son tus preceptos, que es tu voluntad, Señor, la que se establece, Señor, en nosotros. Padre, un tiempo de milagro, rompimiento, Padre, en el nombre de Jesús. Toda escasez en tu pueblo, Señor, es quebrantada en esta hora, Señor, porque te hiciste pobre, Señor, dice tu palabra, para que fuéramos enriquecidos. Toda maldición que puedan estar atrasando a tus hijos, toda maldición que pueda estar alcanzando a tu pueblo, Señor, Señor, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, como tu palabra dice, tú te hiciste maldito, te hiciste maldición en una cruz, para que nosotros seamos bendecidos, Señor. Y a través del sacrificio de la cruz, Señor, hoy nos apropiamos de cada uno de esos beneficios para nosotros, para nuestra familia. Los beneficios de la cruz, hoy los abrazamos. Declaramos sanidad sobre nuestras vidas. Declaramos, Señor, prosperidad. Declaramos libres, Señor. Caminamos en libertad, Señor.
Tu palabra lo dice, Señor, no hay condenación, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya el pasado quedó atrás, hemos sido perdonados, hemos sido lavados, purificados, comprados a precio de sangre. Y por eso, Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Y Señor, ayúdanos, Señor, a tener cambios genuinos. Ayúdanos, Señor, a que lo que más anhelemos en nuestra vida, Señor, sea caminar bajo tu voluntad, sea caminar bajo tus preceptos, sea caminar bajo tu palabra. Ayúdanos, Señor. Pon el querer como el hacer en cada uno de nosotros, Señor, a levantarnos cada día y decir, Señor, ayúdame a que se establezca tu voluntad en mi vida y en mi familia. Esa es nuestra oración.